el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 24 de febrero, día 55 de los 365 días leyendo la Biblia. Hola, yo soy Wendy Necio Sub y bienvenidos a un día más de la Biblia en 365 días. Hoy llegamos al día 55 de este hermoso recorrido por la Biblia y quiero agradecerles por seguir aquí creciendo juntos en la palabra de Dios. Pero antes de empezar, tengo que contarles algo que me ha causado mucha risa. He recibido mensajes de personas que al ver mi foto con los globos y con el número 50 asumieron que yo cumplía 50 años. Pero no, amigos, no cumplo 50 años. El Señor me mantiene bien conservada. Esa foto fue de la celebración de nuestros 50 días leyendo la Biblia. Yo quería que todos se enteraran que ya llevábamos 50 días tomados de la mano de Dios. Mi cumpleaños real es el 6 de abril y este año cumpliré 46 años. Así que ya espero sus saludos el 6 de abril, sus regalos, sus historias y demás. Y lo digo en serio, ¿eh? Ahora sí, vamos a sumergirnos en las lecturas del día de hoy. Son en Levítico, capítulo 15, verso 1, hasta el capítulo 16, verso 28. Marcos, capítulo 7, versos del 1 al 23. Salmos, capítulo 40, versos del 11 al 17. Y Proverbios, capítulo 10, versos del 13 al 14. La enseñanza del día de hoy nos desafía a vivir en santidad, no solo en momentos espirituales, sino en lo cotidiano. Así que el tema para el día de hoy es santidad en lo cotidiano, santidad en lo que hablamos, santidad en lo que pensamos, santidad en la forma en cómo actuamos, porque la santidad no es solo un estándar, debe ser para nosotros un estilo de vida. Acompáñame en oración. Señor, enséñame a vivir en santidad en cada área de mi vida. Quiero tener un corazón puro. Quiero poder presentarme delante de ti con pureza, con una fe no fingida, con una fe sincera, con una fe valiente. No por lo que los demás vean, sino en lo profundo de mi corazón, amarte. Ayúdame, Dios, a reflejarte en lo cotidiano, a ser transformado cada día en tu palabra. Espíritu Santo, háblame para que yo pueda entender las cosas espirituales que tienes que decirme en la Biblia. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, comenzamos. Levítico 15, verso 1. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón: den las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cualquier hombre que tenga una secreción corporal es ceremonialmente impuro. Su secreción causa contaminación, ya sea que ésta continúe o pare. En cualquiera de los dos casos, el hombre es impuro. Cualquier cama en la que duerma el hombre con la secreción o cualquier cosa sobre la que se siente será ceremonialmente impura. De modo que si alguien toca la cama de este hombre, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien se sienta donde el hombre con la secreción se sentó, entonces tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si toca al hombre con la secreción, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre escupe a alguien, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impura hasta el anochecer. Cualquier manta de montar sobre la que cabalgue el hombre con la secreción quedará ceremonialmente impura. Si alguien toca cualquier cosa que haya estado debajo de él, quedará impuro hasta el anochecer. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si el hombre toca a alguien sin primero haberse enjuagado las manos, esa persona tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cualquier vasija de barro que el hombre toque tendrá que romperse. Cualquier utensilio de madera que toque deberá enjuagarse con agua. Cuando el hombre con la secreción sane, deberá contar 7 días para el periodo de la purificación. Luego tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua fresca y quedará ceremonialmente puro.
Al octavo día tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma e irán ante el Señor a la entrada del tabernáculo y dará sus ofrendas al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de las aves como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso el sacerdote purificará al hombre ante el Señor por su secreción. Siempre que un hombre tenga una emisión de semen, deberá lavar todo su cuerpo con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el próximo anochecer. Cualquier ropa o cuero que tenga semen tendrá que lavarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Después de que un hombre o una mujer hayan tenido relaciones sexuales, los dos deben lavarse con agua y permanecerán impuros hasta el próximo anochecer. Cada vez que una mujer tenga su periodo menstrual, quedará ceremonialmente impura durante 7 días y cualquiera que la toque durante ese tiempo quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa sobre la que se acueste o se siente la mujer durante su periodo menstrual quedará impura. Si alguien llega a tocar la cama de la mujer, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca, la impureza menstrual se le transmitirá a él y permanecerá impuro durante 7 días. Y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura. Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre que no está relacionado con su periodo menstrual, o si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal, es ceremonialmente impura. Al igual que durante su periodo menstrual, la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción. Cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro, al igual que durante su periodo menstrual normal. Cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro. Tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Cuando termine el sangrado, ella deberá contar 7 días, después quedará ceremonialmente pura. Al octavo día llevará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado. Así es como ustedes protegerán al pueblo de Israel de la impureza ceremonial. De lo contrario, ellos morirán, porque su impureza contaminaría el tabernáculo que está en medio de ellos. Esas son las instrucciones que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con secreciones corporales. Un hombre quedará impuro a causa de una emisión de semen o una mujer durante su periodo menstrual. Son aplicables a cualquier hombre o mujer que tenga una secreción corporal y a un hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer que esté ceremonialmente impura. Levítico 16. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. Aquí se refieren a Nadab y a Abiú. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación, y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente las instrucciones y deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirse con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel, amarrarla la faja de lino a la cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérselas. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor.
Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después, Aarón presentará como ofrenda por el pecado un chivo escogido por sorteo para el Señor. El otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor. Cuando sea enviado a Azazel en el desierto, el pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incenciario y lo llenará con brasas ardientes del altar que está delante del Señor. Luego tomará 2 puñados del incienso aromático en polvo y llevará el incenciario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que la nube del incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Después tomará un poco de la sangre del becerro y mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación, y también rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de la purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, y después de haberse purificado a sí mismo y a su familia, a toda la congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor y tomará un poco de sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará el chivo vivo y pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo. Después, un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará las vestiduras de lino que llevaba cuando entró en el lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua a un lugar sagrado y se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos ante el Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado, y el hombre seleccionado para llevar el chivo expiatorio al desierto de Azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. El becerro y el chivo presentados como ofrenda por el pecado, cuya sangre Aarón lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de la purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel, las vísceras, el estiércol de los animales serán quemados. El hombre que los queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. Amigos, nunca pensé que podríamos sacar tantas enseñanzas de la lectura de Levítico. En el libro de Levítico, Dios establece leyes para la pureza, para la expiación de su pueblo. Y aunque estas leyes pueden parecer lejanas, nos revelan el principio eterno. ¿Cuál es? Que Dios desea que vivamos en santidad y en comunión con Él. Pero no cualquier tipo de santidad,
santidad incluso en las cosas cotidianas. Y es que la pureza nos viene de estar en comunión con Dios. Leímos Levítico capítulo 15, versos del 1 al 33, y en este pasaje Dios establece normas sobre la pureza física. Y aunque esas leyes pueden parecer extrañas y muy lejanas para nosotros hoy, su propósito es enseñar al pueblo de Israel la importancia de la santidad en todos los aspectos de la vida, incluso en los más íntimos y en los más cotidianos. Dios quería que su pueblo entendiera que Él es santo, santo y santo. Dios Padre es santo, Dios Hijo es santo y el Espíritu santo. Entonces, Dios es 3 veces santo y Él desea que nosotros también seamos santos. Y es lo que nos dice la Biblia hace unos días en Levítico capítulo 11, verso 44. Entonces, en ese capítulo de Levítico encontramos regulaciones sobre la impureza debido a las secreciones corporales. Estas normas enfatizaban que nuestra relación con Dios no solo es espiritual, sino que también involucra lo físico y lo cotidiano. ¿Cómo estamos entonces cuidando nuestra pureza en lo cotidiano? No solo en lo físico, sino también en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. ¿Cómo les fue en el ayuno que hicimos de palabras negativas? La santidad no es algo que tú haces, sino quién eres cuando nadie te está mirando. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Dios no busca perfección en nosotros. Dios está buscando obediencia. La santidad no se trata de reglas, no se trata de normas, no se trata de mandamientos, sino de reflejar su amor en nuestra vida diaria. Así como en el Antiguo Testamento Dios estableció principios, hoy nos llama a nosotros a vivir en pureza de corazón, en pureza en nuestros pensamientos, en pureza en nuestras acciones. No se trata de legalismo, sino de reflejar su gloria en cada área de nuestras vidas. Estamos permitiendo que Dios purifique áreas en nuestra vida que hemos considerado normales, pero que nos alejan de Él. El capítulo 16 de Levítico, de los versos del 1 al 28, nos hablan sobre el día de la expiación, que no es más que un camino de gracia. Este capítulo describe el día de la expiación, el Yom Kippur, un momento solemne en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, el lugar donde solo entraban los sumos sacerdotes, para hacer una expiación por los pecados del pueblo. Y algunos se preguntarán, ¿y qué es una expiación? Es un acto mediante el cual se cubre, se borra o se paga la culpa de un pecado. ¿Para qué? Para restaurar la relación entre Dios y la humanidad. En la Biblia, la expiación es esencial porque Dios es un Dios santo y nosotros constantemente somos pecadores, pecamos hasta por gusto, ¿no? Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, si yo quiero pagar por mi pecado, me tengo que morir. Entonces esto era un recordatorio de que el pecado separa al ser humano de Dios, pero también de que Dios siempre provee un camino para restaurar la relación con nosotros. Por eso les decía que es un camino de gracia. El sacrificio de este macho cabrío y la liberación del chivo expiatorio simbolizaban la gracia y la misericordia de Dios, el favor de Dios, el pago que Él hacía por nosotros. Gracia es un regalo inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios. Y este capítulo apunta directamente a Cristo como nuestro sumo sacerdote y al sacrificio que hizo Jesucristo como perfecto. Y es que Él pagó por nuestro pecado. La expiación en el Antiguo Testamento era algo temporal. Sí, se tenía que hacer por medio de animales en su sacrificio. Pero en Jesús, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos una redención eterna. Mientras que el pecado nos separa, la gracia de Dios nos acerca y nos restaura. Pero la gracia de Dios no es que tenemos que ganárnosla. La gracia de Dios tenemos que recibirla. El sacrificio de este macho cabrío y del chivo expiatorio que leemos en Levítico capítulo 16, verso 10, eran símbolos de lo que Jesús haría por nosotros en la cruz del Calvario. Uno era que Él iba a ser sacrificado y el otro
llevaba los pecados fuera del campamento. Nosotros no podemos cambiar nuestro pasado, pero Jesús ya lo ha cubierto. La cruz no solo nos limpia, la cruz también nos libera. Hoy, gracias a Jesús, no necesitamos sacrificios de animales. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro único sacrificio perfecto. Lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versos del 11 al 12. Entonces, Jesús no solo cubre nuestros pecados, sino que nos reviste de su justicia. La Biblia decía constantemente, y los hace justos para el Señor. A veces nosotros decimos, no, pero yo he pecado, yo he fallado, yo he hecho lo malo. Cada vez que Dios me mira, mira mi pecado. Pero Dios nunca te llama por tu pecado. Dios nunca mira tu pecado, porque si tú le pediste perdón a Dios y aceptaste el sacrificio de Jesús como perdón por tus pecados, cada vez que Dios te mira, Él ve a alguien justo, Él ve a alguien puro, Él ve la sangre de su Hijo sobre ti. Él dice, eso que tú hiciste ya está pagado. ¿Pero quién lo pagó? Si yo no me he muerto para pagar mi pecado, lo pagó Jesús. Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios nos llama a nosotros a vivir en santidad, pero no nos deja solos en el proceso. A través de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo sin temor y sin culpa. Podemos acceder a la presencia de Dios sin intermediarios, solo gracias a nuestro mediador Jesús. Dios no te ama por lo que tú haces, sino a pesar de lo que has hecho. Su gracia es suficiente. Entonces, hay principios que podemos aplicar hoy a nuestras vidas. La santidad en lo pequeño. Dios se preocupa de cada detalle de nuestra vida. No hay área que Él no quiera santificar. Dios no llama a lo perfecto, sino a quien está disponible. ¿Y sabes qué? Él hace santo todo lo que toca. Si Dios está tocando tu vida, bueno, Él te está purificando. Estás puro para Dios. Estás inocente para Dios. Eres justificado. Él te ve como una persona justa. La gracia nos cubre. Aunque el pecado nos separa de Dios, Él siempre provee un camino de regreso. La gracia no es un permiso para pecar, entonces. Es el poder para vivir en santidad. También nos enseña a adorar con reverencia. El día de la expiación nos recuerda que debemos acercarnos a Dios con humildad, acercarnos con gratitud. La verdadera adoración nace de un corazón que reconoce la grandeza de Dios. Y le damos gracias a Jesús porque Él hizo un sacrificio perfecto por nosotros. Ya no necesitamos más rituales complicados para acercarnos a Dios. Jesús no es religión. Jesús lo hizo todo por nosotros. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino de victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ahora vamos al libro de Marcos en el capítulo 7 y nos habla Jesús sobre la pureza interior. Miren. Cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Y los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Y tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras, vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin realizar la ceremonia de lavarse las manos. Y Jesús le contestó, hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, o sea, de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas, como si fueran mandatos de Dios. Marca estos dos versos 6 y 7 porque son muy importantes. Verso 8 dice, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Por ejemplo, Moisés
les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y eso es solo un ejemplo entre muchos otros. Luego, Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que lo contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Luego, Jesús entró en una casa para alejarse de la multitud y sus discípulos le preguntaron: ¿qué quiso decir con la parábola que acaba de emplear? ¿Ustedes tampoco entienden?, preguntó. ¿No se dan cuenta de que la comida que introducen en su cuerpo no puede contaminarlos? La comida no entra en su corazón, solo pasa a través del estómago y luego termina en la cloaca. Al decir esto, declaró que toda clase de comida es aceptable a los ojos de Dios. Entonces agregó: es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. En este pasaje de Marcos, los fariseos y los maestros de la ley cuestionaban a Jesús porque sus discípulos no seguían las tradiciones de los ancianos, las tradiciones antiguas como lavarse las manos antes de comer. Y Jesús responde citando a Isaías, ¿no? El pueblo me honra con sus labios, ¿no? De la boquita para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Y les reprocha: ¿por qué priorizan las tradiciones humanas sobre los mandamientos de Dios? Y eso es algo que constantemente tenemos que preguntarnos. ¿Esto que estoy celebrando, esto que estoy realizando, es una tradición humana o está en la Biblia? ¿O es un mandamiento de Dios? Estamos más enfocados en las apariencias externas que en la condición de nuestro corazón. Porque Dios no busca religiosos profesionales. Él busca corazones sinceros que lo adoren de verdad. Jesús declaró algo fundamental, que no es lo externo lo que nos contamina, sino lo que sale de nuestro corazón. ¿Y qué sale de tu corazón? Jesús enseña que lo que realmente contamina a una persona no es lo que entra en su cuerpo, como la comida. Por eso nosotros podemos comer lo que querramos, sino lo que sale de nuestro corazón. Y enumera una lista de maldades que provienen del interior: pensamientos inmorales, robos, asesinatos, adulterio, avaricia, maldad, engaño, lujuria, calumnia, arrogancia, necedad. ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? Un corazón transformado por Dios produce siempre frutos que impactan al mundo. Los fariseos estaban obsesionados con la pureza externa: lavarse las manos, seguir rituales, cumplir reglas. Pero Jesús los confronta y les dice que su problema no es solo lo que hacen con sus manos, sino lo que está en su corazón. Y es que Dios no busca actores de la fe, sino hijos auténticos. No se trata de verte bien, sino de ser transformado por Dios. ¿Cuántas veces nosotros caemos en el mismo error? Nos preocupamos por cómo nos ven los demás, por seguir normas externas, pero descuidamos lo más importante: nuestro corazón delante de Dios. ¿Estoy más enfocado en lo que la gente ve de mí o en cómo está mi relación real con Dios? ¿Es Dios real para mí o es alguien a quien yo voy a visitar un domingo a la iglesia? No te equivoques. Dios no está un domingo en la iglesia. Dios está con nosotros todos los días, mirando todo lo que nosotros hacemos, escuchando todo lo que nosotros decimos, mirando todas las veces que lo dejamos colgado con una cita. No podemos pretender vivir una vida espiritual con un corazón contaminado. Lo que alimentas en tu interior define lo que reflejas a este mundo. No es suficiente aparentar santidad. Necesitamos vivir en santidad.
No vale con aparentar espiritualidad. Tenemos que ser personas espirituales. Necesitamos que Dios transforme nuestro corazón desde adentro, porque muchas veces el corazón nos engaña a nosotros y pensamos que estamos bien, pero a la luz de la palabra, en el reflejo de la Biblia, en lo que leo, en lo que escucho, ¿verdaderamente estoy viviendo en santidad o me estoy engañando? La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Si hay alguien que te engaña, ese es tu corazón. No debemos permitir que las tradiciones humanas nos distraigan de lo que realmente importa. Amar a Dios y amar a los demás. Dios no está interesado en religiones. Él está interesado en tu relación con Él. Pregúntate hoy, ¿qué cosas hay en mi corazón que necesito rendir a Dios? Que necesito traer santidad a mi vida cotidiana, a las cosas que hago diario, en las que no estoy siendo santo, en las que no estoy siendo santa. Deja que Dios haga una limpieza profunda en tu vida, un detox espiritual. Muchos queremos cambiar nuestras acciones sin cambiar nuestro corazón, pero el problema no es la superficie, el problema es la raíz. Dios no quiere solo arreglar tu comportamiento, Él quiere restaurar tu corazón por completo. Si queremos una vida que refleje a Jesús, necesitamos que Él transforme nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Dios no está interesado en cambiar solo lo que haces. Él quiere transformar quién eres. La verdadera pureza no viene de seguir reglas, sino de permitir que Dios haga su obra en nosotros. Amigos, no se trata de religión, sino de relación. Dios está más interesado en cambiar tu carácter que en cambiar tus circunstancias. Hoy pídele a Dios que Él examine tu corazón y limpie todo lo que no le agrada. Que te muestre. Dile, Dios, quiero que me muestres lo que no te agrada, de lo que llevo dentro, de lo que me está contaminando. Quiero que nada me pudra por dentro. Solo Él puede hacer algo nuevo y cambiar nuestro corazón desde adentro hacia afuera. Es más, Dios nos puede dar otro corazón. Salmo 40, verso 11. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias. Que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan, pues me rodean las dificultades, son demasiadas para contar. Es tal la acumulación de mis pecados que no puedo ver una salida. Suman más y más que los cabellos de mi cabeza y he perdido toda mi valentía. Por favor, Señor, rescátame. Ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan de destruirme sean humillados y avergonzados. Que los que se deleitan en mis dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron, ajá, ahora sí lo atrapamos. Pero que todos los que te buscan se alegren y se gocen en ti. Los que aman tu salvación griten una y otra vez, el Señor es grande. En cuanto a mí, pobre y necesitado, que el Señor me tenga en sus pensamientos. Tú eres mi ayudador y mi salvador. Oh Dios mío, no te demores. El Salmo 40 es un hermoso pasaje donde David nos muestra cómo orar en tiempos de angustia. Cuando tú no sepas, porque hay quienes me escriben y me dicen no sé cómo orar, agarra un salmo y comienza a orar un salmo. Mira cómo oraban ellos y así vas a aprender tú también a orar. David aquí comienza a clamar, a pedirle a Dios de forma desesperada porque estaba angustiado. A pesar de haber experimentado él la fidelidad de Dios en el pasado, seguía necesitando a Dios como su ayudador y como su salvador. Este es un recordatorio poderosísimo para nosotros, porque Dios no solo nos rescata una vez, sino que es nuestro refugio constante en cada temporada de nuestra vida. ¿Tú no sabes hacia dónde dirigirte? Bueno, ve a Dios en oración. Dios no se cansa de escucharte. Dios no se cansa de salvarte. No hay un límite de veces en las que puedas acudir a Él. Tú puedes correr a Él sin límites. Y el verso 11 comienza con una tremenda declaración. No me prives de tus tiernas misericordias y que siempre me rodeen tu amor inagotable y tu verdad. David reconoce que depende completamente de la misericordia de Dios. Y así también debemos reconocerlo nosotros.
No confíes en tu propia fuerza, sino confía en el amor inagotable de Dios. Dios no te bendice porque te lo merezcas, sino porque su amor es inagotable y porque para Él tú eres su hijo. Él te ve como justo, Él te ve como inocente. Muchas veces nosotros sentimos que fallamos demasiado, tanto que Dios ya se cansó de nosotros. Y dice, no, a este no lo voy a bendecir porque es de los pecadores el peor. Y a veces nosotros pensamos así, pero Dios, mira, gracias a Dios, Él no piensa como nosotros. Su gracia es constante y su amor nunca se agota. No es que Dios no te ama, no es que Dios tantas veces he ido a pedirle perdón por lo mismo que ya no me va a perdonar. No, el perdón de Él es sin límites. Lo que tienes que preguntarte hoy es, ¿estoy descansando en la fidelidad de Dios o estoy tratando de resolverlo todo por mi cuenta? ¿Estoy confiando en Dios? ¿O creo que soy Superman o la Mujer Maravilla, que podemos resolver las cosas por nuestra propia cuenta? Lo primero que nos recuerda el verso 12 del Salmo 40 es que por nosotros no podemos solos, porque nos van a rodear un sinnúmero de problemas, nos van a abrumar nuestros propios pecados y no vamos a encontrar una salida. Entonces, cuando David se encuentra en la desesperación, él se siente rodeado, agotado, sin fuerzas, y quizás algunos de nosotros nos hemos sentido así. Cuando tú te sientas así, cuando te sientas débil, sin fuerzas, recuerda que Dios nunca ha perdido una batalla. El enemigo quiere que creamos que estamos solos en nuestras luchas, que nadie nos quiere, que nadie nos ama, que somos los sufridos. No, Dios es nuestro refugio cuando no podemos ver una salida. Dios es el que está con nosotros cuando todos nos han abandonado. Dios es el único fiel, es el único justo, es el único que está con nosotros siempre. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? Como dice el verso 13. Comenzar a clamar a Dios con confianza. Dios no está lejos, Él está cerca y está listo para ayudarnos. Cuando tú oras, no estás recordándole a Dios tus problemas, estás abriéndole la puerta para que Él actúe en tu vida. Así que si hoy te sientes en crisis, Él es tu refugio seguro. No importa cuán grande sea tu problema, Dios siempre es más grande. Entrega hoy tus cargas a Dios y confía en su fidelidad. Él es tu ayuda, Él es tu salvación, Él nunca te dejará solo. Proverbios capítulo 10, verso 13. Las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, como nosotros. Pero a todos los que le falta sentido común serán castigados con vara. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Amigos, la sabiduría no es solo conocimiento, sino la aplicación correcta de lo que Dios nos enseña. Entonces, en estos versículos, el rey Salomón nos muestra cómo la sabiduría y la prudencia son claves para una vida bendecida. Recuerda, las palabras pueden ser un arma o una herramienta. Úsalas con sabiduría para edificar y no para destruir. La sabiduría siempre se refleja en nuestras palabras. Por eso la Biblia nos habla en Proverbios 10:13 sobre las palabras de los sabios. Las palabras de una persona sabia dirigen, corrigen, animan. No se trata solo de hablar por hablar, sino cada vez que tú hables, habla con propósito. Tus palabras crean la atmósfera en la que vives. Así que habla vida, habla fe, habla esperanza. No hables para quejarte, no hables para juzgar, no hables para condenar. Jesús mismo nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos refleja lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que pregúntate, ¿mis palabras reflejan sabiduría, amor o impulsividad y necedad? El necio se enreda en sus propias palabras. Un necio no escucha, habla sin pensar y termina atrapado en sus propias palabras. Por eso la Biblia nos advierte de que hablar sin sabiduría puede traer consecuencias dolorosas. El problema no es solo lo que decimos, sino lo que no pensamos antes de decirlo. Si queremos evitar el dolor innecesario, debemos aprender a callar cuando sea necesario y hablar con sabiduría. La sabiduría se atesora, no se desperdicia. Por eso la Biblia dice que los sabios atesoran
el conocimiento. Una persona sabia no solo escucha, sino que también guarda y aplica lo aprendido. No se trata de acumular y acumular información, sino de dejar que el conocimiento transforme nuestra vida. Dios no solo quiere sabiduría, sino enseñarte a usarla en el momento correcto. Los sabios valoran el aprendizaje y no lo desperdician. Saben cuándo hablar, cuándo callar y cuándo actuar. La sabiduría no es saberlo todo, sino saber cuándo hablar y cuándo escuchar. Pídele a Dios que te ayude a hablar con sabiduría y a guardar en tu corazón las enseñanzas que Él te da. Día 55, check. Y gracias por acompañarme en este episodio de la Biblia en 365 días. Antes de despedirme, quiero enviar un saludo muy especial a los cumpleañeros del día. Isabel Álvarez Londoño desde Colombia, que hoy cumple 9 añitos y me consta que escucha la Biblia en 365 días. Qué alegría saber que desde tan pequeña amas la palabra de Dios. Feliz cumpleaños Vicky López de México, Dana también de México, David desde Nueva York, Vanessa Sequeira, a Heidi Gaviria, colombiana que vive en Miami. Que Dios bendiga a todos estos cumpleañeros con sorpresas, bendiciones y que los ayude en su diario andar. Quiero enviar un saludo muy especial a Nathan Matthew Pérez desde Panamá. Él me escucha cada día junto a su abuela y qué bendición es compartir la palabra de Dios en familia. Dios los bendiga a los dos. Es el mejor tiempo invertido en familia. Entonces, que Dios bendiga a todos los cumpleañeros en este nuevo año de vida, con crecimiento, con gracia, con amor, con propósito. Y por último, quiero enviar un saludito a María Amau desde Cusco, Perú. Gracias por ser parte de esta comunidad. Queridos, nos encontramos en el próximo episodio. Sigamos caminando juntos en la palabra de Dios, porque Dios tiene mucho más para nosotros. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.